Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Dale. Bueno, vamos a hablar del sistema extrapiramidal o llamado también sistema de ganglios basales. La parte del sistema extrapiramidal es toda una subespecialidad en neurología porque tiene muchos detalles. Ustedes saben que los ganglios basales son un conjunto de masa de sustancia gris profunda dentro de los hemisferios cerebrales. Y tenemos que los núcleos involucrados son eh, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido con su porción interna, externa, el tálamo, el subtalámico del Lewy. Y dentro del tronco, en el mesencéfalo, la sustancia negra, eh, que participa en un circuito neuronal motor muy importante dentro eh, de los ganglios de la base. Esta, eh, estos ganglios basales tienen su neurotransmisor principal es la dopamina, que es un neurotransmisor que está presente en muchas zonas de de los ganglios, sobre todo, forma parte del circuito que llamamos la vía nigroestriatal, es decir, sus conexiones de la sustancia negra con el cuerpo estriado. Se encarga de la toma de decisiones, memoria, motivación del sistema, sus conexiones con el sistema mesolímbico cortical, también con la secreción hormonal vía hipotalámica, implicada sobre todo en la enfermedad de Parkinson. También está relacionada la dopamina con las adicciones, los vicios y las alteraciones compulsivas que pueden tener un paciente. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que la dopamina es un neurotransmisor de recompensa. Este es el circuito neuronal básico que tenemos en la base, que tiene una vía directa y una vía indirecta. Ustedes saben que la corteza cerebral es la que envía el estímulo a través del glutamato, que tiene una función excitadora. Actúa sobre todo a nivel del cuerpo estriado para que se secrete estos neurotransmisores, acetilcolina, GABA, sustancia P-encefalina, que a su vez van a actuar sobre la sustancia negra, sobre todo con la pars reticulada. Y la respuesta a la sustancia negra es a través de la parte de la pars compacta con la dopamina, que tiene un efecto inhibidor sobre la secreción de la acetilcolina. Entonces, aquí con esto vemos que también hay una vía indirecta que es a través de la inhibición que produce el tálamo sobre el cuerpo estriado. También dijimos que estos ganglios basales tienen conexiones importantes con el tronco encefálico, sobre todo con la sustancia negra, y también tienen que ver con los núcleos que están a nivel de la sustancia periacueductal. Vemos que entonces está también la serotonina, la noradrenalina. Este circuito básico neuronal es el que nos va a mostrar de que el sistema extrapiramidal se caracteriza cuando hay lesiones por dos motivos de consulta. Uno es la rigidez, o sea, las alteraciones del tono y la postura, y también los movimientos anormales que aparecen. Por eso hablamos de que hay algunas diferencias entre la vía piramidal y extrapiramidal. Ambas vías son encargadas del movimiento. La vía piramidal se encarga de la parte somática y la extrapiramidal está más implicada en los movimientos de ajuste, en la coordinación, movimientos automáticos que tiene una persona al caminar y que se
vamos a tener alteraciones cuando comienza a disminuir la secreción de la dopamina o cuando tenemos exceso de secreción de dopamina, y ahí tenemos lo que llama la aparición de los movimientos involuntarios. Este es otro corte para mostrar cómo están distribuidos estos ganglios basales. La cabeza al caudado, que está al costado del asta frontal del ventrículo lateral. Después tenemos el tálamo, que es un gran núcleo que está también alrededor del tercer ventrículo. Por debajo está el subtalámico de Lewy. Por fuera está un gran núcleo que es el putamen. Putamen y núcleo caudado se llama cuerpo estriado, y la fusión del putamen con el globo pálido se llama núcleo lentiforme. Este globo pálido tiene la parte interna y la parte externa. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, es un resumen. Esto van a ver ustedes en la fisiopatología en general de los ganglios basales. Creo que ustedes ya dieron todo esto. Vamos a pasar y vamos a hablar en general de las funciones de los ganglios basales. Principalmente se encarga del control del movimiento voluntario y del tono muscular. Y también participa en la producción de movimientos automáticos y asociados. Posee un papel importante en la cognición y las emociones. Y sobre todo eso vamos a ver en nuestros pacientes que cuando tienen movimientos anormales también tienen algún tipo de alteración de la cognición, o sobre todo tienen muchos estados ansiosos. Entonces, resumiendo, las lesiones de los ganglios basales se caracteriza por la rigidez, alteración del tono y la postura, y los movimientos anormales involuntarios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a nuestros pacientes? Primero tenemos que identificar los signos y síntomas del sistema extrapiramidal. Segundo, aprender a hacer un examen neurológico. Un buen examen neurológico, y el examen neurológico del sistema extrapiramidal es un poco diferente al clásico que tenemos. Y tercero, hay que localizar la lesión a partir de los signos y síntomas. Ustedes saben que el sistema nervioso, como está sistematizado, entonces nosotros a través del interrogatorio, la historia clínica y el examen neurológico, bueno, vamos apuntando hacia dónde va nuestro diagnóstico. Las disfunciones se manifiestan por alteraciones, movimientos anormales que dijimos que pueden ser hipocinéticos, o sea, hay pobreza de movimiento, hipercinéticos cuando hay exceso de movimientos. Tenemos alteraciones del tono muscular, que dijimos que es la rigidez, y también tenemos alteraciones de la postura, porque al haber alteraciones del tono postural, también el paciente va a tener alteraciones posturales. Otra característica que hay que tener en cuenta es que los pacientes con problemas de los ganglios basales no tienen parálisis, sino tienen rigidez. No hay Babinski, en el sistema piramidal hay Babinski. Cuando hay hipocinesia, la definición de hipocinesia es pobreza. Entonces, acá vamos a tener la bradicinesia, que es la lentitud en todos los movimientos, y el clásico ejemplo es la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos. La enfermedad de Parkinson, todos ustedes saben, al mirar generalmente ya se hace el diagnóstico, sobre todo en los Parkinson típicos, y los parkinsonismos generalmente vemos en los pacientes que tienen algún tipo de abuso de drogas, medicamentos, en esas circunstancias. Cuando hay exceso de movimientos, o sea, ¿verdad? Aumento, cinesia, movimientos, entonces ahí vamos a tener
otras alteraciones. O sea, bradicinesia o hipocinesia, enfermedad de Parkinson. Exceso de movimiento, hipercinesia, entonces ahí vamos a tener algunos movimientos involuntarios que son la corea, el temblor, la tetosis, las distonías, las mioclonías, hemivalismo y asterixis. Esto vamos a ir viendo uno a uno. En general, nosotros habíamos dado ya un capítulo de enfermedad de Parkinson. Acá vamos a dar un súper resumen que ustedes saben que es una enfermedad muy frecuente en Paraguay y sobre todo en el mundo. Presenta la frecuencia es mayor a partir de los 60 años y comienza generalmente con un temblor unilateral. La característica es la asimetría, es decir, afecta la mitad de un cuerpo. Posteriormente se generaliza con la evolución de la enfermedad. Y tienen algunas características especiales, sobre todo que los temblores son más frecuentes a nivel de la mano, de los pies y menos frecuente, por ejemplo, en la región cefálica. Su temblor, la característica es un temblor de reposo o cuenta moneda y puede disminuir con la acción y su trayectoria. Generalmente, al poner las manos frente a él y frente al médico, se ve que tiene unas oscilaciones que varían entre 4 a 6 ciclos por segundo. Ese temblor generalmente cuando va a tomar, por ejemplo, un vaso, no aparece el temblor. Sin embargo, cuando está en reposo sí se ve el temblor. Esto es para diferenciar de los temblores esenciales o familiares que sí son temblores posturales. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con esta enfermedad, vemos que tiene una disminución de los movimientos asociados, ¿verdad? Automáticamente. Al caminar, por ejemplo, uno ve que no hay braceo, sobre todo en el lado que comenzó. Hay una cifosis o anteversión del tronco. También con el tiempo se le agrega la rodilla semiflexionada. Y al mirarle al paciente se nota que hay una disminución del parpadeo, hay una hipomimia. Generalmente también los pacientes notan de que ha empeorado su caligrafía y tienen una micrografía. Y después también cuando le examinamos y tengan que hacer con las manos el golpeteo de las manos entre el pulgar y el índice, normalmente eso nosotros hacemos rápidamente en forma automática. En cambio en ellos se ve lento y hay una disminución de la amplitud de estos movimientos. Bueno, en general, cuando hablamos de ganglios basales, estamos hablando de rigidez. ¿Qué es la rigidez? Que los músculos presentan una contracción y una resistencia continua a la movilización pasiva. Pasiva quiere decir cuando nosotros le realizamos. Y ahí encontramos lo que se llama el fenómeno de la rueda dentada. Este fenómeno se produce por la hipertonía muscular. La movilización pasiva, o sea, cuando nosotros intentamos hacerle ese movimiento, hay una limitación, hay una resistencia de ese brazo cuando nosotros tratamos, por ejemplo, de hacer la extensión. Generalmente, como tienen los brazos en semiflexión, nosotros tratamos de extender ese brazo y hay una resistencia que se va abriendo por fases y eso es lo que se llama fenómeno de la rueda dentada, que compararon con las antiguas ruedas que hacían los griegos y que va cediendo después con sacudidas. Eso es lo que se llama el fenómeno de la rueda dentada. Eso generalmente le buscamos en el cuello, le buscamos en los miembros superiores. El paciente tiene que estar generalmente parado y le tomamos por encima del codo y de la muñeca y tratamos de abrir ese miembro. Acá vamos a ver un video.
Esto es un paciente que tratamos de hacer, o sea, tratamos de confirmar de que tiene el signo de la rueda dentada. Eso también es a nivel de la muñeca. Y esto, al tocar, uno se da cuenta cómo va reaccionando esto. Fenómeno de la rueda dentada que es característico de la enfermedad de Parkinson. Generalmente también cuando le hacemos esto, le estamos preguntando qué es, en qué momento aparece o le decimos en qué profesión trabaja, esto y aquello, le entretenemos para que el paciente se pueda, vamos a decir, entretener con eso y nosotros podamos hacer bien y comprobar de que tiene este fenómeno de la rueda dentada. A ver, bueno. Quería decirle también antes de entrar en estos movimientos involuntarios por exceso de movimiento, es que cuando vemos, estamos ante un paciente desde el punto de vista de la especialidad de movimientos anormales, nosotros tenemos que recordar de que estos movimientos reúnen así algunas características y nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, aparte de la anamnesis que tenemos que tener, entonces hay que ver todos los detalles, cuándo comenzó, que se agregaron, si hay algún síntoma que se olvidó y si el paciente, por supuesto ustedes saben que el paraguayo no es que se caracteriza por hablar, sino que tenemos que interrogarle, porque a veces la respuesta es sí, no, y más todavía que somos un país bilingüe, entonces eso complica la historia clínica. Entonces, muchas veces hay que hacer el interrogatorio en guaraní, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nuestros pacientes vienen del interior. También hay que preguntarle los antecedentes familiares, cómo fue sobre todo si viene un adolescente, entonces ver la parte del desarrollo psicomotor, antecedentes perinatales, antecedentes familiares, que es muy importante a la hora del interrogatorio. Ahora vamos a comenzar con uno de los motivos de consulta más frecuentes que vemos en el consultorio, que es la corea, que proviene del griego y significa danza o baile de Zambito. En los libros de semiología ustedes habrán leído esto, que quiere decir exceso de movimiento. Bueno, la corea es un movimiento involuntario, breve, continuo, brusco, irregular, no sostenido, variable y arrítmico, que puede ser simple o complejo. Carece de intención, sin embargo, el paciente lo va incorporando a su movimiento voluntario para darle un sentido y hacerlo menos notorio en su vida diaria, sin finalidad aparente y no dominables por la voluntad. Vamos a ver el video. Afecta a los músculos faciales, afecta a los ojos, lenguaje, extremidades proximales, distales. A veces afecta un hemicuerpo. Y una característica es que tiene una hipotonía muscular. Por eso es muy importante cuando se hace el examen neurológico, no solo mirar, sino que también hay que tocar al paciente. Doctora, ¿cómo sería en el lenguaje? Le voy a mostrar el video. Ustedes saben que en neurología y sobre todo en movimientos anormales hay definiciones que no podemos reemplazar por otras. Son definiciones y eso con la práctica uno va viendo y aprendiendo. Esto, por ejemplo, esta clase que yo doy, generalmente yo doy con pacientes. En frente o en el consultorio de neurología que vemos pacientes con esto, ¿verdad? Esta es una de las especialidades que mirando se aprende. Los reflejos osteotendinosos tienden a ser pendulares. Vamos a ver el video. Tienden a ser pendulares. Si ustedes saben semiología, ¿se acuerdan lo que es los reflejos pendulares?
mejoran durante el sueño, ya dijimos, y se exacerba frente a emociones, estrés o gran concentración de gente. Bueno, acá hubo un poquito de desinteligencia cuando estuve preparando la clase. Esto es lo que le quería decir también, de que cuando viene un paciente con movimiento anormal, hay que hacer una sintomatología de la esfera neurológica y psiquiátrica. Le dijimos esto, que generalmente son pacientes ansiosos, depresivos, violentos también muchas veces. Antecedentes mórbidos, principalmente enfermedad reumática o estreptococcus previa. Le voy a contar la historia de un paciente que estuve viendo hace unos años. Hábitos, incluyendo uso de medicamentos, actual y remoto, ¿verdad? Alcohol, etilismo y drogas. Historia ocupacional y cuáles son las drogas que producen. Están los medicamentosos, que están los tranquilizantes mayores, también están las benzodiazepinas, después está estos medicamentos, algunos antibióticos también pueden producir movimientos anormales. Historia ocupacional, investigación a tóxicos ambientales. Existen algunos tóxicos ambientales, sobre todo cuando tratamos de ver si hay un Parkinson juvenil. Historia familiar de Corea u otras entidades relacionadas, porque hay una Corea familiar. El examen físico minucioso, evaluación neurológica, caracterizar el movimiento involuntario. Y en el laboratorio hay que pedir hemograma, glicemia, electrolitos, calcemia, magnesio, pruebas de función, hepatograma, parte renal, tiroides, TSH, FT4, FT3, PDRL, HIV. RX de tórax, electroencefalograma según las circunstancias, resonancia magnética siempre, niveles plasmáticos de diversas drogas y sospechamos sobre todo uso de drogas ilegales, cocaína, heroína, títulos de ASTO, análisis LCR, etc. Bueno, esta es la Corea. Movimientos involuntarios breves, arrítmicos, sin que no tienen fin. Esta es una paciente que comenzó con enfermedad de Parkinson juvenil y con la levodopa, con el uso de la levodopa, abuso, entonces comenzó a desarrollar estos movimientos y sobre todo esto aparece generalmente, ella cuenta de que le dura, familiar cuenta que se produce 15 a 20 minutos después de tomar la levodopa. Y esto es lo que nosotros llamamos las disquinesias medicamentosas, que se caracterizan por los movimientos coreicos. Este es uno de los motivos de consulta más frecuentes cuando vemos que el paciente lleva largos años de enfermedad y sobre todo abuso de levodopa, la intoxicación por levodopa. ¿Cuál es la etiología de las coreas? En un porcentaje alto de origen vascular, 40%. Después ya viene otras causas y ahí entran el 20% vasculitis, hipoxia, postparada cardíaca, por ejemplo. También vemos en la hiperglicemia, la gente que hace una complicación de la diabetes, sobre todo un coma hiperosmolar, pueden venir con movimientos involuntarios anormales. La hiponatremia, la corea de Sydenham, que es por fiebre reumática, la borreliosis, la enfermedad producida por la garrapata Borrelia burgdorferi, y la neuroacantocitosis, que es algo muy raro, que generalmente comienzan con movimientos coreicos, un paciente joven sin ninguna otra antecedente, y en la sangre se ven los característicos acantocitos, que son los glóbulos rojos peludos que se ven en la sangre.
Actualmente la reina de las enfermedades que producen movimientos involuntarios es el SIDA y actualmente, más actual es COVID. La Corea de Huntington, que es una enfermedad genética familiar que se caracteriza por demencia, Corea, que es una enfermedad muy incapacitante, muy fea, actualmente también sin tratamiento, y la inducida por droga en un 14%, y hay un 6% que no se sabe la causa. Esto en general, así las causas de las Coreas. Lo que más vemos en clínica médica es por vasculitis, también falta acá hipertiroidismo, por hiperglicemia y las causas vasculares. La clasificación de las Coreas, entonces dijimos que es, hay unas hereditarias, infecciosa, que es por la fiebre reumática, la inmunológica, ahí entra lupus, artritis reumatoidea, enfermedades inmunológicas en general, o últimamente lo que vemos es la encefalitis autoinmune, cerebrovascular, cuando las lesiones se producen en los ganglios basales, sobre todo cuando son infartos lacunares, metabólicas, dijimos, por problemas de la diabetes, drogas, tumores y traumatismo del cráneo también. Y dentro de las infecciosas hay que tener en cuenta que están la Corea por fiebre reumática, mononucleosis, enfermedad de Lyme, que es por producida por la garrapata, SIDA, Creutzfeldt-Jakob, que también vemos una o dos veces al año, tuberculosis, encefalomielitis postvacunal, encefalitis virales. No vimos postvacunal movimientos anormales. No vimos un caso de Parkinson. Bueno, ya se aclaró sobre eso de que probablemente son pacientes que ya tenían un poco de disminución de dopamina y estaban comenzando una enfermedad de Parkinson y se vacunaron y aceleraron su producción. No por eso vamos a dejar de vacunarnos. Sobre todo le voy a hablar de la Corea infecciosa. Hace unos años tuve una paciente de 13 años que estaba recorriendo hospitales y bueno, no me correspondía, pero igual la tomé. Y era una una adolescente de 13 años que tenía antecedentes de amigdalitis a repetición y en una de esas, después de unas 2 semanas, comienza a desarrollar un movimiento involuntario del miembro superior izquierdo. Un movimiento así desordenado, arrítmico, como si fuera un movimiento de amaneramiento de un lado y algo en las piernas. También tenía un movimiento hemifacial. Con esa historia entonces le pedimos asto y tenía un valor de 500 para un valor de 200 de valor. Entonces le iniciamos tratamiento con penicilina. Le hicimos un esquema hablamos con los infectólogos, le hicimos penicilina, 2.400.000 unidades le hicimos de entrada y después le hicimos 1.200.000 semanal durante un mes y después le hicimos, hay varios esquemas ahora, 1.200.000 mensual. Le hicimos hasta los 24 años para evitar las infecciones por neumococo. La paciente, además, le agregamos un poco de haloperidol y evolucionó muy bien. Después de unos años hace una epilepsia, recibió anticonvulsivante, valproato. 5 años le estoy hablando, hace varios años atrás, y también se curó.
se quedó con un síndrome doloroso que aparece cada tanto así, de todo el cuerpo. Le ataca aproximadamente 3, 4 veces al año, así que le dura 2, 3 días y después desaparece. En esos días ella toma antiinflamatorio, hace un poco de reposo y pasa. Y la paciente está asintomática, actualmente tiene 28 años y está asintomática. Para que vean de que estos movimientos muchas veces se curan. La paciente que le mostré, que es una intoxicación por levodopa, esa paciente generalmente tiene un pronóstico sombrío. La mayoría de los medicamentos no funcionan. Entonces lo que hay que hacer es lo que se llama el DBS, la estimulación cerebral profunda. Se le introducen un tipo de marcapaso a nivel del tálamo y de esa manera disminuyen los movimientos. Algunos funcionan muy bien y en otros casos desastrosos. Bueno, hay que recordar también que la corea por enfermedades inmunológicas, nosotros hayamos publicado hace unos años una corea por anticuerpo antifosfolípido en una señora de 67 años que al principio ella venía por un cuadro depresivo, tenía serios problemas familiares, un marido alcohólico, golpeador, varios hijos y también problemas económicos. Y posteriormente, después de unos años, ella viene por movimientos involuntarios, así tipo coreicos. Y tenía una tomografía normal, prácticamente, una resonancia, comenzaron en esa época, hace como 15 años también, le hicimos resonancia normal, y entonces anticuerpo antifosfolípido bien positivo, bien. Y esa fue la causa de su corea. Esta paciente la manejamos con algunos medicamentos que van a hacer que disminuyan los movimientos, porque acá hay exceso de dopamina, entonces hay que inhibir la dopamina. Inhibimos con medicamentos que bloquean la secreción de dopamina y ahí entran los tranquilizantes mayores, generalmente entran haloperidol o bien los vasodilatadores cerebrales mal usados como tal, porque en realidad no hacen ninguna de esas cosas y estuvo mal usado todo el tiempo y todo el tiempo nos producía enfermedad de Parkinson. Por suerte, ahora la gente aprendió que no hay que usar más. Bueno, después viene el temblor. Seguro que alguien de ustedes tiene un temblor. Este es un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio. Vemos que el temblor podemos ver a todas las edades. Generalmente el temblor familiar esencial ya comienza en la infancia. Y generalmente los chicos se caracterizan porque no quieren escribir, porque tienen una mala caligrafía y tampoco pueden seguir un orden siguiendo una línea recta. Y entonces no quieren hacer la letra junta, por ejemplo. Quieren hacer letras separadas. Entonces así se evidencia menos el problema. El temblor es un movimiento rítmico de sacudidas en una o más partes del cuerpo. Es decir, podemos tener en la mano, podemos tener en la cabeza, en las piernas, en la lengua, en la mandíbula y en el tronco cerebral. Cuando se clasifican en temblor de reposo, que vimos que es el temblor del Parkinson. Después está el temblor de acción, que es cuando, por ejemplo, uno va a tomar un vaso o va a agarrar algo o va a llevar la cuchara a la boca, entonces ahí aparece el movimiento, el temblor. El postural es, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos que extiendan la mano frente a ellos y aparece ahí el temblor. Tenemos que cerrar el ojo para examinar esto. Le voy a mostrar el video. El temblor fisiológico existe.
Esto generalmente, todos tenemos así un poco de temblor que tiene una frecuencia de 8 a 12 Hz. Este temblor fisiológico aparece, por ejemplo, cuando ustedes van a dar examen, cuando hay miedo o hay una preocupación. En algunos se evidencia más y en otros nada. Después, el más frecuente que tenemos es el temblor esencial, familiar, que es bilateral y simétrico. Empeora con el estrés y disminuye con la tranquilidad y el alcohol, ¿verdad? Por fin, ¿verdad? El alcohol, algo bueno, ¿verdad? Pero nosotros hacemos lo que se llama la prueba del alcohol en el consultorio. Le damos generalmente un poquitito de unos 10 ml por ejemplo, de caña. Y si tenemos whisky podemos dar también. Y ahí se ve, ¿verdad? Se le filma al paciente, se le da y después se le saca afuera. Y después de cerca de una hora, entonces le volvemos a examinar al paciente y encontrarme que hay una disminución del temblor. Por eso que muchas veces a estos pacientes que vienen así muy ansiosos porque creen que es enfermedad de Parkinson, entonces le decimos de que generalmente esto mejora con el alcohol y demasiado se halla. Bueno, diagnóstico diferencial, hipertiroidismo. El hipertiroidismo, ustedes saben que es una enfermedad muy prevalente en la práctica diaria y generalmente se caracterizan porque tiene un temblor fino de las manos. Generalmente cuando le examinan tienen un poco de taquicardia, piel caliente, puede o no tener ojos saltones. Generalmente son pacientes muy ansiosos que no pueden esperar mucho, ya se plaguean en la sala de espera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se examina? El paciente debe estar sentado. Neurología, generalmente todos los pacientes nosotros le examinamos sentados, ya sea en la camilla o en la silla. Tienen que extender los brazos en extensión, con los ojos cerrados, frente extienden los brazos hacia el médico. Le decimos que cierre los ojos y ahí miramos y que abran un poco las manos. Y ahí miramos si aparecen los temblores. Acuérdense que dijimos que tiene ritmo, o sea que extienden las manos y ya aparecen los movimientos. Entonces, hay algunas pruebas que se le puede hacer. La prueba índice-nariz, ¿se acuerdan? La prueba índice-nariz. Prueba de confrontación de índices cuando abren los brazos y hacen de que se encuentren enfrente al paciente y enfrente al médico los índices sin tocarse. Y ahí generalmente se ve una leve vacilación en los temblores, sobre todo de acción. Tomar un vaso que lleve a la boca para ver si aparece o no en el temblor de acción. O bien se le coloca un papel sobre los dedos para ver cómo el papel se mueve por acción del temblor. También hay que hacerle dibujar una espiral, escribir su firma o que escriba una frase. Esta es una forma de examinar. Le miramos, vemos le decimos que se siente, se levante, vemos cómo aparece, cómo se sienta, si ella necesita apoyo o puede levantarse automáticamente. Y ahí nosotros miramos también de paso si no aparecen otros movimientos. Ahí, ¿verdad? También se puede hacer esto con los brazos bien extendidos hacia adelante. Y después le colocamos también ahí, ¿verdad? Sobre los muslos para ver si aparece o no algún otro temblor de reposo. Porque a veces el paciente no se percata. Hay algunos pacientes también
Esto es lo que le decimos la prueba de la espiral y de los sinusoides. Este es un paciente que tiene un temblor postural, poquito exacerbado por abuso de café. Por eso que en Paraguay hay mucho temblor, porque hay mucho cafeinismo. Por la mateína, ahí está. Tiene una leve dificultad al hacer el espiral. Fíjense que la forma en que toma el lápiz también es diferente a lo que normalmente tomamos, justamente porque tiene ese inconveniente. Y el día que le hice esto tenía menos temblor y le pregunté por qué y toma menos café. Como este es un país que tiene gran consumo, sobre todo de mate, tereré, entonces el temblor se acentúa en estos pacientes. Y tenemos muchos pacientes jóvenes que tienen temblores. El tratamiento de elección es el propanolol, en dosis respuesta, generalmente 20 a 40 miligramos. La droga de primera elección es el propanolol. El tema con el propanolol es que no lo usamos en los varones jóvenes y en etapa productiva porque produce impotencia sexual. Generalmente le avisamos a los varones y hay un grupo de varones que por la intensidad del temblor, entonces igual ellos aceptan tomar esto. Después de segunda elección existen, por ejemplo, un derivado del fenobarbital que no tenemos aquí. El fenobarbital también se podría usar, pero los efectos son muy feos. Personalmente no uso. Otra droga de segunda elección es el topiramato, que puede ser entre 25 a 100 miligramos. También se puede usar la pregabalina, pero hay que ver, cada paciente tiene una reacción tan diferente. Acá le decimos la mano en extensión que abra los dedos y se ve un poquitito acá. ¿Ven? Acá. Y esta es otra forma de también de examinar el paciente con temblor, que cierre los ojos, brazos semiflexionados y que ponga frente a él con las manos extendidas. Y a veces en esta posición se ve más el temblor. Pero como les dije, nuestro paciente justo en estos días estuvo disminuyendo el café. Pero se dan cuenta que aparecen. Miren lo que aparece. Bueno, dijimos que el temblor, hay un temblor parkinsoniano que es el temblor de reposo, cuenta moneda, que es unilateral, generalmente una mano y después se va generalizando eso con la evolución de la enfermedad. El temblor postural es el temblor probablemente más frecuente en la práctica diaria, que tiene antecedente familiar, es simétrico y que puede afectar varias partes del cuerpo. Incluso tiene en la cabeza que se llama titubeo cefálico y eso vemos al entrar al paciente en general. Cuando ya desarrollamos el sentido de mirar al paciente y sobre todo encontrar cosas, entonces automáticamente ya podemos ver eso. Esto todo van a ver en nuestro departamento. Después está el temblor ortostático, que es muy importante que ustedes sepan. Son aquellos pacientes que son portadores de temblor postural leve, pero que después con los años desarrollan una predilección de
comenzar a temblar en las piernas cuando se para, por eso se llama temblor ortostático. Y generalmente cuando depende de la actividad que realizan, estos temblores empeoran. Empeoran cuando están en actividad, cuando se les apura y también cuando hay mucha gente. Dijimos que esa era una de las características del temblor postural. Y la misma cosa, un temblor ortostático. Les cuento un caso. Me trae un enfermero a un vecino que dice que tiene algo raro. Cuando camina se pone nervioso, se mueve sus piernas y no puede caminar. Era un mozo de un conocido lugar que cuando le comenzaban a apurar los clientes, él no podía caminar más porque demasiado le temblaban las piernas. Y entonces lo que hacía era servía rápido y después se sentaba un rato, se calmaba y después salía otra vez. Y cuando hicimos la recorrida, el paciente estaba bien acostado, parecía normal, ¿verdad? Y entonces cuando hicimos la recorrida, le acostamos, le paramos y ahí vimos lo característico del temblor ortostático. Comienza a ver el movimiento en las piernas. Y una característica que tiene es un temblor así muy brusco y de mayor amplitud del que solemos ver. Y generalmente tienen una buena respuesta al propanolol y también al clonazepam. Clonazepam, pequeñas dosis. Ustedes saben que el clonazepam es una benzodiazepina de acción relativamente rápida. Después hay varios temblores, ¿verdad? Hay un temblor distónico, hay un temblor mioclónico, hay un temblor rubral, un temblor mesencefálico o rubral, que es un temblor así unilateral, muy incapacitante, muy brusco, que al poner en una postura, el movimiento es muy importante. Eso generalmente se produce por una lesión del núcleo rojo y ahí tenemos una respuesta discreta con los tratamientos clásicos para temblor. Lo que se estila es ahora hacerle un estimulador cerebral. Después tenemos lo que se llama la distonía. La distonía es una postura o movimiento anormal debido a la contracción prolongada de los músculos agonistas y antagonistas, tanto en movimiento o en reposo. Vemos en los brazos, en un lado del brazo, puede ser la mitad del cuerpo, o puede ser todo el cuerpo, o puede ser solamente una mano, o puede ser solamente un pie, sobre todo cuando hay lesiones pequeñas a nivel de los ganglios basales. El resultado de esa contracción forzada y sostenida de los músculos antagónico es lo que hace que el paciente tenga una postura anormal, las posturas forzadas que se le llaman. ¿En quiénes vemos esto? Vemos sobre todo en pacientes que tienen secuelas de algunas lesiones en ganglios basales. Puede ser una CV, puede ser tuberculosis, podemos ver también en traumatismo de cráneo. Puede ser medicamentoso. Probablemente una de las causas más frecuentes, y seguramente si rotaron ustedes por psiquiatría, van a ver que la mayoría de los fármacos neurolépticos provocan estos movimientos. Están la fenotiazina, la clorpromacina, la levomepromacina, la prometacina, la butirofenona, el haloperidol. Después está también el sulpiride, metoclopramida, flunaricina, sinaricina, reserpina. Ustedes saben que flunaricina y sinaricina son vasodilatadores, mal llamados vasodilatadores cerebrales porque no vasodilatan nada.
pero habían salido hace como 30 años por las industrias farmacéuticas y facturaron mucho y también produjeron muchas enfermedades de Parkinson y otros movimientos involuntarios. La reserpina es un antiguo antihipertensivo que ya no se usa. Metoclopramida, ustedes saben que se usa muchísimo y hay algunos pacientes súper sensibles que pueden realizar lo que se llama un síndrome extrapiramidal agudo en la urgencia, sobre todo cuando se le aplica por vía endovenosa. Por eso el paciente cuando es alérgico te dice, a mí me hizo muy mal la metoclopramida cuando me apliqué en la urgencia. Sulpiride, que los gastroenterólogos usan mucho, sobre todo para las dispepsias. Actualmente muy poco uso hay. Hay un derivado que se llama levosulpiride, que también está involucrado en producir algunos movimientos. Los bloqueantes cálcicos, diltiazem, nifedipina, lanlodipina, que es un vasodilatador, amiodarona, antiarrítmico, y después litio, la reina que encabeza de los medicamentos, litio. Después también la fluoxetina, un IRS, también puede producir distonía, puede producir también movimientos coreicos. También me olvidé decirle que la causa más frecuente de corea en las jóvenes es los anticonceptivos o los anovulatorios, tan usados en forma indiscriminada y muchas veces sin control. Y vienen las pacientes, tengo pacientes que hicieron corea por anovulatorios. También está la paroxetina, la sertralina, la buspirona, también entre los medicamentos que producen distonía. ¿En cuánto tiempo? Ustedes me pueden decir, me van a preguntar, y varía en cada paciente. Ustedes saben que hay lo que se llama la predisposición genética. Cuando hay una predisposición genética, entonces tenemos más posibilidades de desarrollar estos movimientos involuntarios. Una vez tuvimos una señora que tenía, una señora con historia de ataque de pánico, que tenía mucho malestar epigástrico. Entonces el gastroenterólogo le dio una asociación que se vende hasta ahora en la farmacia, que es sulpiride con clorazepato dipotásico. A las 3 semanas la paciente vino con un parkinsonismo agudo y la paciente, por suerte, al suspenderle la medicación, retomó a su actividad normal. Pero hay un grupo de pacientes, como tiene predisposición genética, ya no retrocede. Por eso que hay que tener cuidado en la medicación y sobre todo preguntar ciertos detalles en la historia clínica, antecedentes de reacción a drogas, antecedentes familiares. En el contexto siempre del paciente se decide cuál de los antidepresivos le conviene. Las distonías podemos tener agudas, lo que les hablé en la primera hora de la administración de un neuroléptico o de metoclopramida. Y las tardías, que probablemente son las más frecuentes, que es por la administración prolongada de estos antipsicóticos. Nosotros actualmente tenemos lo que se llaman los antipsicóticos atípicos. Y dentro de los atípicos está una de ellas que se comporta realmente como un antipsicótico típico. Nosotros tenemos quetiapina, olanzapina y la risperidona. La risperidona es la que más produce movimientos involuntarios y sobre todo distonías. Y están las paroxísticas, que son las que se producen en los niños, sobre todo con metoclopramida. Y en el adulto estas reacciones pueden ser focales o segmentarias. Tengo un paciente que es epiléptico con antecedentes de hipoxia perinatal,
que tiene buena respuesta a los anticonvulsivantes, pero la madre viene a comentar de que tiene una obsesión por tocar las antenas de la radio, la televisión, del televisor, y dice que va a arreglar y descompone todo, ¿verdad? Entonces me dijo que todo lo que encontraba así que tenía ese tipo de elemento se destrozaba. Entonces nosotros interpretamos eso como un trastorno obsesivo compulsivo, realmente, y le dimos, y también él tenía se ponía muy nervioso cuando se le llamaba la atención. Entonces le dimos un poquitito de risperidona y después, y el paciente se quedó muy bien, dejó de hacer eso. Y después de 3 meses viene la madre a la urgencia y la jefa de guardia que nos conoce nos mandó un video donde él comienza a hacer un movimiento de la cabeza y de los ojos. Lo que nosotros llamamos una disquinesia medicamentosa, un movimiento involuntario. Y entonces le suspendimos y desaparecieron estos movimientos involuntarios. A veces queremos mejorar una cosa y hacemos que empeore y aparezca otra cosa. Dentro de la distonía también está lo que se llama el blefaroespasmo, que es cuando el paciente está frente al público y sobre todo cuando hay mucha gente, comienza a cerrar involuntariamente el ojo, así bruscamente. Hay un conocido ministro de este gobierno que tiene eso, no les voy a decir quién, miren un poquito ahora, y que sale mucho. Y se afecta a los músculos orbiculares de los ojos. ¿Qué significa tener el blefaroespasmo? Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Y el blefaroespasmo es un marcador, indicador de que va a desarrollar una enfermedad degenerativa en algún momento. Muchos de estos pacientes desarrollan después Alzheimer o alguna otra enfermedad con deterioro. Después tenemos el MAKE, que es la combinación del cierre involuntario de los ojos, que eso va empeorando cada vez más hasta que necesita medicamentos. Y el oromandibular, que es cuando se acompaña de movimiento involuntario de apertura ocular y generalmente los labios y la boca ponen hacia un costado. También eso hacen porque, acuérdense, hay un reflejo primitivo que es al abrir la boca, también se abren los ojos. Y bueno, y ellos comienzan también a desarrollar eso. Eso es lo que se llama el síndrome de Mecke. El video se me perdió. O sea, no tengo ahora porque se me robó el celular, que tenía todo ahí. Bueno, combinación, hay el síndrome de Mecke, que es la combinación entonces del blefaroespasmo con los movimientos involuntarios de la mandíbula. Después está el calambre del escribiente también dentro de las distonías. ¿Qué es el calambre del escribiente? Tenemos esto en la práctica diaria. Son aquellos pacientes que nos dicen de que como desarrollan, hacen mucha caligrafía, por ejemplo, un abogado, un escribano. Muchos de ellos tienen que escribir todavía a mano y bueno, ven que a medida que va escribiendo, le aparece un dolor intenso, tanto en el antebrazo, en algunos músculos extensores y en algunos músculos flexores, y siente que también se le endurece ese brazo. Y tienen que dejar de escribir, o bien se percatan de que comienza a empeorar la letra, no pueden seguir un orden y a medida que va escribiendo, entonces esa letra se vuelve muy fea. Ese es el calambre del escribiente. La distonía laringea
Se ven en esos pacientes que tuvieron algún tipo de cirugía o tienen un papiloma y generalmente comienzan a hablan en un tono alto y bajo, falla. Y después acá tengo el video de la distonía cervical. También la distonía puede afectar el cuello, lo que se llama las tortícolis. Y tenemos la distonía cervical cuando la cabeza se desvía hacia adelante, se llama antecoli. La cabeza se desvía hacia atrás, retrocoli, o bien a los costados, y esto es lo que se llama la tortícolis espasmódica. Todas estas enfermedades que le estoy hablando se tratan con toxina botulínica. El nombre original es el Botox, el alemán se llama Xeomin, y es realmente maravilloso todo lo que produce cuando el paciente responde muy bien. Esta es la tortícolis espasmódica. Vamos levantando otra vez, Oba, ¿sí? Este es un chico joven. Ven que la cabeza se desvía hacia el lado derecho y se inclina la cabeza, no solo hacia un lado, sino también se inclina hacia adelante. Y es incapacitante. Vamos levantando otra Miren un vez, poquito. Oba, ¿sí? Esto es la distonía o tortícolis espasmódica. Y espasmódica se le llama porque cuando este paciente, por ejemplo, intentaba llevar la cabeza hacia la izquierda, hacía unas sacudidas y vuelta inmediatamente a su lugar original. A este paciente le aplicamos toxina botulínica, el cual aún no le vimos, Caminar otra vez. pero le llamamos por teléfono y dijo que estaba mejor. Tiene que venir a control para volver a firmarle y ver, ¿verdad? El tratamiento es toxina botulínica. Aplicarle en los músculos que están contracturados. Generalmente se ven ahí que son el esternocleidomastoideo, el esplenio, los escalenos, y hay muy buena respuesta. ¿Qué significa que tiene una tortícolis espasmódica? Hay que buscar algunas enfermedades. Primero es la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad que hay una alteración del metabolismo del depósito del cobre. Entonces hay que pedirle ceruloplasmina, hay que pedirle cobre en sangre, que el cobre en sangre generalmente está bajo. La cupruria, la medición de cobre en orina de 24 horas, y eso generalmente tiene que estar aumentada la producción porque hay una alteración del metabolismo. La ceruloplasmina también va a estar baja. Hay que pedirle una resonancia de cráneo porque si es una enfermedad de Wilson se va a ver la característica hiperintensidad de los ganglios basales. O depósito de hierro también se puede ver. Después también estas distonías se pueden producir por el uso de tranquilizantes mayores. Y aquel paciente que hace una distonía de este tipo, tomando tranquilizantes mayores, hay que buscar enfermedad de Wilson. Porque la enfermedad de Wilson se caracteriza porque aparece en jóvenes. Se puede debutar por un Parkinson juvenil, puede aparecer una corea o una distonía, puede aparecer un trastorno psiquiátrico. Entonces, ciertos estigmas que nos van a ayudar a decir, bueno, esto se trata de una enfermedad de Wilson. Y también le tiene que ver el oftalmólogo, examinar el limbo corneal para ver el depósito del anillo de Kaiser-Fleischer, que es el depósito de cobre que se produce ahí en el limbo corneal, que es muy característico, que se ve un color así, así tipo color caramelo en media luna. Ya no puse aquí. Bueno, después tenemos la atetosis. La atetosis es la incapacidad para mantener en una posición los músculos de la mano, dedos de los pies o cualquier otro grupo muscular.
Ahí el paciente lo que hace es extensión, por ejemplo, de la mano, hace un movimiento de pronación, movimiento de flexión y supinación del brazo. O sea, hace un movimiento complejo. Y son movimientos continuos, lentos y sin propósitos. Estos se ven generalmente en pacientes que hicieron un ACV a nivel de los ganglios basales. Acuérdense que estos ganglios basales tienen demasiadas conexiones, no solo entre ellos, sino también con la vía córtico-piramidal, córtico-espinal, cerebelo, con los lóbulos temporales, parietales, occipitales. Entonces, pueden haber muchas sintomatologías que el paciente va expresando en la historia clínica. Entonces, pero estos son movimientos más lentos. Vemos que estos pacientes generalmente hacen en los brazos y en las manos. Extensión, pronación, flexión, y son más lentos que los otros movimientos involuntarios. Ese no tengo video. Después tenemos también las mioclonías. ¿Qué son las mioclonías? Son sacudidas musculares muy breves, involuntarias, que afectan aparte de un músculo o a todo el cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, una mioclonía es cuando alguien, por ejemplo, se asusta, hace una sacudida brusca, involuntaria de breve duración. Eso es una mioclonía, por eso se llama mioclonía de sobresalto. Pueden ser focales, multifocales y generalizados. ¿En quiénes vemos una mioclonía? Pues hay una epilepsia mioclónica juvenil que comienza generalmente en la infancia y hacen estos movimientos así, y sobre todo hacen una mioclonía de los párpados y hacen una mioclonía de la punta de la mano, de los dedos de la mano. También podemos ver mioclonías, sobre todo en la terapia lo que vemos que es el post parada respiratoria, alguna encefalopatía hipóxica o algún tipo de encefalopatía que aparece según el diagnóstico del paciente. Acá está una de nuestras pacientes. Al mirar hace, al comenzar el video. Menos frecuente, ¿eh? Menos frecuente. Ahí está. Así no se da. Menos frecuente, ¿eh? Menos frecuente. Otra vez, ahí está. Así no se da. Esta es una paciente que le hicimos diagnóstico hace, a ver, 3 años por ahí. 3 años aproximadamente, o 4, ya no me acuerdo. Una paciente que se internó por convulsiones, lo llamaron para ver sus convulsiones. Y ahí, al examinar, le vemos de que al levantarle a ella, se levanta en bloque. La pierna no se puede flexionar, la cadera no se puede flexionar. Y le decimos a la hija, ¿desde cuándo tiene eso? No, ella eso siempre tuvo. No, esto no es normal. Normalmente ella tiene que hacer un movimiento de flexión cuando se levanta. Y la hija dijo, bueno, hace unos años que ella hace así, pues nosotros nos acostumbramos, le vieron varios médicos y dijeron que, bueno, que esto era así, esto y aquello. Y resultó ser el stiff mom o hombre rígido, en este caso la mujer rígida, que es una afectación del eje del cuerpo que se caracteriza de que la paciente se mueve en bloque. Hay una rigidez importante en las piernas y generalmente lo comienza con trastorno de la marcha. Él comienza a arrastrar la pierna y se percata de que no puede flexionar la rodilla, el tobillo y se van acostumbrando.
consultan. Cuando no le ve alguien que no conoce estos cuadros, bueno, cada uno estira hacia su especialidad y bueno, y así se va retrasando estos diagnósticos. En realidad ella tenía lo que se llama el síndrome del hombre rígido y generalmente le pedimos anti-GAT, que es positivo. Le hicimos inmunoglobulina y tuvo una mejoría bastante importante y tiene una característica que responde al diazepam. Grandes dosis de diazepam. Una persona normal, vamos a decir, que toma un diazepam de 10 miligramos, generalmente le tumba. Está dopada la persona a veces varios días. Ella tomaba entre 30 a 40 miligramos diarios de diazepam. Por suerte el diazepam es barato y se mantenía bastante bien. Y generalmente también hay que descartar algo paraneoplásico en este tipo de pacientes. Esta paciente falleció hace 2 meses aproximadamente. Ahí está. Esta es la mioclonía. Sacudida brusca, breve y que son repetitivas. Después viene el hemivalismo. Tenemos un video. El hemivalismo se caracteriza por movimientos amplios, bruscos, como de lanzamiento de toda una extremidad. Es decir, el brazo generalmente se extiende, hace una abducción importante. O sea, el brazo se va hacia afuera, parece que tira del cuerpo. Generalmente su distribución es unilateral. Puede afectar a una sola extremidad, por ejemplo, monovalismo. Vamos a ver el video, pero también la característica es que es la mitad del cuerpo. Se producen porque hay un ACV, un infarto lacunar o una hemorragia en el núcleo subtalámico de Lewis, que está por debajo del núcleo del tálamo. Y por supuesto ya saben que es contralateral y son más amplios que la corea, persisten en el sueño. Esa es una de las características. ¿Se acuerdan que la corea dijimos que cesan con el sueño y tienen hipotonía? Esta, sin embargo, sobre todo debuta con esos movimientos y generalmente tienen un poco de rigidez. Esta es una de las pacientes que vino por un antecedente de que ella amanece con estos movimientos. Mira un poquito. Camina un poco, no te hace. Después, Mira. hasta la puerta, después venía otra vez. Son movimientos. Ella ya estaba tratada. Este brazo se levantaba a su costado. Ahí al mirar, al entretenerle y caminar, se nota como el brazo es como si tirara del cuerpo. Movimiento involuntario, brusco, amplio. Y también tiene un poco en la pierna mezclada con una marcha en segador guadaña. Y al sacarse el tapabocas, van a ver también, miren, que también tiene un movimiento involuntario. ¿Vieron lo que es esta mano, esta posición? Aparte tiene ella una distonía de la mano, una posición forzada y una postura inadecuada. Estos movimientos involuntarios pueden haber una mezcla. Se dan cuenta que esto solamente en el consultorio se aprende, ¿verdad? Puedo hablar horas acá, pero si no muestro estas cosas, no van a saber. Entonces, esto viendo prácticamente todo el tiempo uno va aprendiendo. Y a veces no es nada fácil, tenemos que estar mirando, ver
interrogamos, vemos otros detalles y ahí entonces vemos y caracterizamos el tipo de movimientos. Venía así, sí, venía. El tratamiento de esto. Generalmente estos vienen, ¿saben cómo? Vienen con un cabestrillo. Atan con una tela su brazo para que no esté haciendo estos movimientos. Generalmente llegan así y llegan caminando así con un leve segador de guadaña o semirrígida y comienzan, entonces le decimos que se saque el cabestrillo y ahí comienzan esos movimientos involuntarios de los brazos. Y a veces te dice al paciente que no se quiere quitar porque le da vergüenza. Esto es lo que se llama el hemivalismo. La causa más frecuente, una ACV. ¿En quiénes se ven? Generalmente vemos en pacientes mayores. El tratamiento. El tratamiento generalmente hacemos una mezcla de medicamentos. El hemivalismo es un exceso de movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es darle unos medicamentos que van a disminuir la secreción de dopamina. Y ahí le podemos dar, probablemente el mejor de todo es el haloperidol, porque el haloperidol es el que realmente inhibe, bloquea la secreción de dopamina en la sustancia negra. Entonces, a veces no es fácil uno solo. Le podemos dar haloperidol, por ejemplo, mezclado con un vasodilatador. Acá lo que sirve el vasodilatador, porque bloquea la dopamina. Pero hay un grupo de pacientes que no responde y si pasa generalmente más de 6 meses, entonces se tiene que hacer lo que se llama la estimulación cerebral profunda, el TPS, que es un procedimiento muy caro. Aún no se hace en Paraguay y se hace en todos los países que están alrededor nuestro, menos Paraguay y Bolivia. Él cuesta 50.000 a 70.000 dólares, depende del lugar. Se hace este tratamiento. Hay que esperar también. A veces los pacientes tardan un poco en responder y generalmente después de 4 o 5 meses comienzan a mejorar. Camina un poco, no te Bueno, este es entonces el hacia la puerta, después viene otra vez. hemivalismo ya tratado. Y después viene el TIC. Ustedes, alguien de ustedes seguro que tiene algún TIC. Siempre alguien tenemos un TIC. Son movimientos involuntarios de breves, estereotipados, rápidos, que se caracterizan por su carácter repetitivo. Afecta cara, cuello, hombro o cualquier segmento del cuerpo. Tiene una base genética. Seguramente ustedes lo que más conocen es, ¿verdad?, el síndrome de Gillet-Latourette. Acuérdense que estos no solo tienen estos tics motores, también tienen tics guturales, tics vocales. Pueden decir una grosería sin que se percaten o para ellos no es nada porque ya se acostumbraron a eso. En un lugar público pueden hacer algo que no corresponde. Y generalmente son familias que tienen de todo un poco. Acuérdense que los TIC generalmente se acompañan de trastorno obsesivo compulsivo y también está el espectro que tiene también con déficit de atención e hiperactividad. Hay una mezcla ahí. Algunos predominan más el TIC con trastorno obsesivo compulsivo, otros predominan más la hiperactividad y otros predominan el déficit de atención. Existen algunos TIC que son repetitivos e involuntarios por ejemplo, se produce en el párpado superior, en el párpado inferior,
También existen algunos que tienen un parpadeo frecuente de cierre y apertura de los ojos. Es muy frecuente eso. Vamos a mirar ahora los videos y vamos a ir hablando. Este es un video que me pareció muy bueno, que es una entrevista que está en francés, pero lo que quiero que miren un poquito a dos jóvenes que acá, estos dos, miren un poquito, no esto. Pourquoi vous avez accepté d'être avec nous, Acá están. Alban, aujourd'hui? Miren los movimientos que tienen. Pour faire passer un message, Ouais. que les gens s'intéressent à ce que l'on a, avant de se moquer, de juger ou autre, qui prennent le temps de s'informer. Parce qu'on continue à se moquer, vous en subissez toujours des Unos moqueries movimientos involuntarios, au breves, quotidien? De la part repetitivos, de toute personne dans la rue, estereotipados, dans un ¿verdad? restaurant, Porque on son reçoit des moqueries, diferentes. des regards. On se sent observé et jugé. Hacen, On ne choisit pas. hacen los hombros, Vous en avez la beaucoup réfléchi avant boca, de venir? Vous la avez hésité? cabeza, los labios, los ojos. Parce que me montrer à la télé et en public, c'est difficile. C'est compliqué, ouais. C'est difficile. Merci de votre Es confiance. muy En tout cas, je vais prendre incapacitante soin. esto. Merci. Jean-Baptiste aussi, vous avez beaucoup hésité avant de venir. Ah oui, clairement, j'ai même Mira refusé ese. il y a quelques jours. Oui, il y a También. une période où on n'avait plus de... Ses parents aussi. Donc c'est important que la maladie, le syndrome soit Bien. connu du grand public. Pourquoi vous avez accepté d'être avec nous, Alban, aujourd'hui? Tout simplement pour faire passer un message, Ouais. que les gens s'intéressent à ce que l'on a, avant de se moquer, de juger ou autre, qui prennent le temps de s'informer. Parce qu'on continue à se moquer, vous en subissez toujours des... Aunque ustedes no crean, esto es muy frecuente y a veces no solo hay repulsa de los familiares, sino también en el colegio sufren bullying, incluso de profesores que no entienden, creen de que se están haciendo algún tipo de payasería, de comportarse como un payaso, etcétera, ¿verdad? Pero existe esto, ¿verdad? Yo tengo una chica también, mi paciente actualmente tiene 28 años. Desde los 13 años le veo. Bailarina clásica y venía porque tenía unos movimientos involuntarios importantísimos, de flexión de la cabeza, de la rodilla, tipo el movimiento de este muchacho, ¿verdad? Pero con tics guturales. Y tenía ciertos trastornos obsesivo-compulsivos, en que ella por temporada hacía, por ejemplo, le gustaba algo y quería eso, y armaba berrinches si a ella no se le compraba eso. Tenía una compulsión por tener algo nuevo. Por ejemplo, tenía que tener una camiseta con algún logotipo prácticamente cada mes nueva. Mientras no se le compraba eso, ella seguía empeoraba su tic y también hacía su trastorno ansioso, se volvía agresiva, tóxica, como dirían ustedes, ¿verdad? Bueno, y se fue a consultar conmigo porque empeoraron enormemente los tics y ya comenzó a tener repulsa en su clase de danza clásica. Entonces, siempre hay un detonante por qué empeoran tanto los tics y por qué empeoran tanto los trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, entonces, ¿cuál era el motivo? El motivo era que primero comenzó que ella quería una camiseta con el logo de Rolling Stone y el precio era un poco caro, una remera original. Finalmente tuvieron que comprarle porque ella no paraba con su compulsión y su trastorno conductual. Después le compraron eso y se tranquilizó. Después viene su hermana mayor, se embaraza y espera unos mellizos. Y a ella no le gustó eso
Y después, como era un embarazo de alto riesgo, le dijeron a la paciente que tenía que estar más cerca del hospital y entonces preferible que se vaya a la casa de la madre porque la madre vivía cerca del sanatorio. Y ella comenzó a hacer un tic que se llamaba, que decía, Satanás, 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 repetía todo el tiempo. Cuando se fue al consultorio, así estaba, Satanás, Satanás. Y después, entonces, la hermana se fue a vivir a la casa y eso empeoró su trastorno conductual. Y entonces dice que se paraba en la terraza de su casa y comenzaba a gritar, Satanás, Satanás, bienvenido a los mellizos, bienvenido a los mellizos. Así se pasaba diciendo. Y la mamá se va furiosa al consultorio para decirme de que realmente su hija está insoportable. Entonces le explico de que eso era un tic vocal y que ella eso lo estaba haciendo porque no es que quería, sino que era por el estrés que estaba pasando. Entonces le cambiamos la medicación, le explicamos, le traté de explicar todo eso, cómo es, todo eso, y de a poco fue saliendo eso, porque no se quería ir a la psicóloga. Me costó hacerle, le hice una combinación de pimoside con, creo que fue risperidona, una combinación fuerte de medicamentos, tenía que hacerle un electrocardiograma antes de darle el pimoside, no quiso saber nada porque tenía miedo del electrocardiograma, o sea, fue realmente mucho problema con esta paciente. Acuérdense de que algunos de estos son muy incapacitantes y actualmente se hacen también los estimuladores cerebrales que hacen que estos pacientes estén mejor. Algunas drogas le hacen muy bien, pero otras drogas también le pueden causar cierto daño. Por ejemplo, la risperidona, ustedes saben que su efecto colateral más frecuente es la galactorrea y da también en los varones. Por eso la risperidona original recibió muchas demandas en los Estados Unidos porque no fueron suficientemente convincentes. Dice que las explicaciones en cuanto a que la risperidona produce galactorrea en los varones, sobre todo en los jóvenes, y por supuesto las demandas proliferaron como consecuencia de eso. Por eso que siempre cuando se va a usar estos medicamentos hay que avisarles a los pacientes. Generalmente le escribimos, si aparecen tales síntomas, entonces favor recurrir a la urgencia o venir al consultorio lo antes posible, suspender la medicación, depende de lo que sea. Por ejemplo, si aparece una farmacodermia, ¿verdad? O sea, hay que explicarle y escribirle al paciente, porque últimamente los pacientes a veces dicen, no me dijiste, no. Escribirle, entonces está ahí en la computadora de que realmente se le explica al paciente que puede aparecer alguna complicación en el transcurso del tratamiento. Después está el hemiespasmo facial también, que vemos, van a ver, ustedes por la calle mismo pueden ver aquellos pacientes que hacen un movimiento involuntario de contracción sostenida de un lado del cuerpo, de un lado de la cara, y se desvía con cierre importante de los ojos y hay una deformidad. Miren cómo la cara se desvía. Generalmente se ven en secuela de parálisis facial o cuando presentan alguna malformación vascular, que se llama cuando un bucle vascular comprime el nervio facial y da esto, que es una alteración del movimiento que generalmente es por bloqueo en la conducción nerviosa del nervio facial. Esto también se usa toxina botulínica. Esto tenemos que aplicarle, por ejemplo, en los músculos, ¿ya? Orbiculares, 3 o 4 puntos.
También se le aplica en el párpado superior, en el ángulo externo, en el ángulo interno, en el corrugador. Después también se aplica acá en los músculos mentonianos. Y según como sea, se podría aplicar también esta parte. Siempre hay que sacarle una foto a la paciente y mostrarle, porque cuando se aplica toda la toxina, también se desvía un poco más y la paciente cree que empeora su cara, ¿verdad? Entonces le decimos, tenés definitivamente antes de la toxina una desviación de rasgos, tenés una paresia facial como consecuencia de este hemiespasmo facial. Que con la toxina, al principio, la toxina se va actuando progresivamente, se difunde 2 a 4 milímetros por día, actúa localmente y posteriormente mejora. Bueno, después tenemos asterixis. La asterixis se ve en los pacientes que tienen una cirrosis hepática, o sea, cuando desarrolla una encefalopatía hepática, que son movimientos rápidos y arrítmicos, secundarios a breves interrupciones de las contracciones musculares de fondo. Les realizamos en las manos. Y vamos a ver el video. Este en realidad es un médico que hace el papel de tener una encefalopatía hepática, pero así mismo es, ¿verdad? Cuando ve un paciente con cirrosis, usted lo que tiene que hacer es, ahí va, llevarle, ahí está, llevar los miembros, las manos, hacer una extensión. Y ahí aparecen esas sacudidas breves, así. Esto es lo que se llama la encefalopatía hepática. Asterixis. Mira otra vez. Entonces, ustedes lo que hacen es llevar la mano, hacer una extensión máxima. Empujar, hacer una extensión y después largar. Al largar, entonces aparece esas sacudidas breves, repetitivas. Asterixis. Esto prácticamente es patognomónico de encefalopatía hepática o paciente cirrótico. Realmente pacientes en muy mal estado que te certifican de que estamos ante una encefalopatía hepática. Esto no hay necesidad ni de hacerle muchas cosas, sino que hacerle esta prueba y ya tenemos el diagnóstico. Esto en general son los movimientos involuntarios. Les repito de que esto siempre es importante estar con el paciente y sobre todo frente al paciente, en la cama o en el consultorio y examinar estos pacientes como corresponde. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se durmieron todos? No, profe, acá Todo no. claro. Un poco... ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes no van a rotar por neurología. No sé, doctora, o sea, ahora en medicina interna, no sé, creo que no está previsto. Deberían venir. Porque estos movimientos involuntarios son muy frecuentes en la práctica diaria. Se ven y lo que me olvidé de hablarle a ustedes es que esto es
tan complejo de los movimientos psicogénicos no convulsivos. Aquellas pacientes que desarrollan algún movimiento involuntario, a veces es difícil catalogar a qué corresponden, generalmente por algún problema psiquiátrico. Es muy frecuente esto, ¿verdad? Me acuerdo cuando hacía guardia en primeros auxilios, los cirujanos que no se caracterizan precisamente porque manejen estos problemas, le decían que le llamaban distonía neurovegetativa. No existe esa palabra para comenzar. En ningún lado de neurología existe eso. Aquellas jóvenes que venían con algún movimiento involuntario, repetitivo, por ejemplo, puede ser extensión de los brazos, de las piernas, movimiento de opistotonos, movimientos pseudoconvulsivos, llamados también pseudocrisis, o movimientos psicogénicos no convulsivos. Actualmente eso, con toda esta cuestión de derechos humanos y eso, que me parece muy bien, es estos pacientes llevan más tiempo cuando llegan al consultorio porque hay que hacer un interrogatorio no solo a ella, a veces la paciente no son capaces de interactuar en la historia clínica, sobre todo si hay mucha gente, porque empeoran esos movimientos, empeoran frente al público, entonces necesitamos a veces que acercarnos y en forma así individual hablar con la paciente, qué es lo que está pasando, qué le molesta, ¿verdad? Con mucha calma. No, yo he visto así gente que le ha derramado agua, que le ha bofeteado a médicos que hacían eso antes en la guardia de urgencia. Eso no se hace. Lo que hay que hacer es tratar de tranquilizar al paciente. Y si uno no sabe hacer eso, yo creo que no debería involucrarse con estos pacientes. Que venga alguien que tenga paciencia para sacar algunos datos. ¿Por qué se produce estos movimientos involuntarios psicogénicos? Acuérdense que las epilépticas y los epilépticos pueden hacer estos movimientos, simular una crisis, pero son absolutamente diferentes a eso. Lástima que no puse nuestro video. Le dije que no tengo mi celular, mi antiguo celular que ahí tenía todo. Y es muy útil tener un electroencefalograma, así como nosotros trabajamos en el departamento. O sea, viene un paciente con un movimiento involuntario o la terapia nos llama y dice, hay un paciente que tiene estos movimientos involuntarios. Entonces, se filma y después, de acuerdo a cómo esté, ya se le hace un electroencefalograma. O se va el equipo allá, la técnica, o se hace en el departamento. Y ahí vemos que si tienen o no un foco epiléptico. Generalmente estas pacientes, cuando hacen esos movimientos, debería haber una descarga epiléptica en el trazado electroencefalográfico y como tal no se ve. Entonces es muy frecuente esto. La mayoría de las causas es algún problema serio en la familia. Y los estudios demuestran que un 80% de estos movimientos o sacudidas psicogénicas que aparecen en las adolescentes es por abuso sexual, que generalmente está en la familia. Entonces es muy importante por eso charlar con la paciente, porque ustedes saben que eso es muy difícil sacar, discutir, declarar eso, ¿verdad? Y solamente si entra en confianza puede esta paciente abrirse y contar lo que sucede. Hemos tenido así muchos casos así desastrosos, en escuchar esos interrogatorios que realmente nos sorprende todo lo que escuchamos ahí. Por eso que es importante tener paciencia.
Aquel que va a hacer neurología tiene que tener paciencia, tiene que acostumbrarse a escuchar la historia clínica como tiene que ser, porque la historia clínica es el que hace el diagnóstico en un 80% en la mayoría de las enfermedades. En migraña, el 99% hace el interrogatorio, el diagnóstico. Después, la mayoría de las enfermedades neurológicas, el diagnóstico es clínico. Tenés los diagnósticos o de apoyo de soporte, ¿verdad? Resonancia, electromío, electroencefalograma, marcadores, etcétera, etcétera. Pero lo que hace es el interrogatorio. En la primera historia clínica no es normal. No, es frecuente que de repente no hagas el diagnóstico en el segundo o en el tercero. A veces famoso, no es eso, no encontramos la causa. Ah, bueno, tercer interrogatorio, ahí va a salir algo, ¿verdad? O sea, no hay que cansarse siempre. Por eso, neurología hay que tener paciencia. No, es una vez que se manejen estos signos, síntomas, la sistematización, es mucho más fácil y se aprende así con pacientes, viendo pacientes. Esto es lo que es muy frecuente. Entonces, estos movimientos psicogénicos, por ejemplo, el apoyo es psicológico, psicoterapia, a veces terapia cognitivo-conductual, antidepresivos y, bueno, ver qué es lo que más le conviene en ese caso. Generalmente hacemos un tratamiento conjunto, tanto con el psiquiatra como con el neurólogo y un apoyo psicológico. ¿Alguna otra pregunta? Dos horas decía. Doctora, Sí. en ese último video que mostró, donde se hacía una extensión de las manos, ¿hay que mantener ese estímulo para que el paciente desarrolle los movimientos o al hacer el estímulo y soltar el paciente ya presenta los movimientos? Hay que levantarle generalmente la muñeca, ¿verdad? Sostener la muñeca. Generalmente, como son pacientes comatosos, agarramos, tomamos de la muñeca y con la otra mano empujamos, hacemos una extensión del brazo, extensión de los dedos y largamos. Por la asterixis vos decís, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Y ahí sale esas sacudidas. Impresionantes. Van a hacer y después ya no se van a olvidar más de eso. Eso se llama asterixis. Generalmente a veces uno puede ver espontáneamente que en la cama se levantan un poco los dedos, ¿verdad? O sea, por eso que siempre hay que mirar, ¿verdad? Y se desencadena cuando le hacemos esa extensión máxima. A veces no hay necesidad ni de hacerle una extensión máxima, sino hay que levantar un poco los dedos y se larga y ahí aparecen esas sacudidas, las contracciones musculares. Y generalmente cuando se le hace todo el tratamiento de encefalopatía hepática, o sea, se le hace lactulosa, neomicina, se trata la infección, se le hace enema evacuador, pues, por la hemorragia digestiva que se absorbe amoníaco. Entonces, los pacientes van mejorando y desaparece la asterixis. Vayan mirando esto, ¿verdad? Repitiendo y después van a ir viendo de que no es tan difícil esto, ¿verdad? Hay una forma de examinar los pacientes. Ojalá que puedan irse por lo menos 2 semanas por el departamento para que vean la cantidad de cosas que se pueden solucionar y cantidad de cosas, cómo se examinan los pacientes. En neurología hay que examinar pacientes. ¿Ya está? Gracias, profe. Dale. Ya no hay más preguntas. Gracias.
Bueno, quedamos así. Hasta luego. Luego, gracias, doctora. Qué Chao, buena chao. clase. Chao.